La fiebre reumática o reumatismo poliarticular agudo es otra enfermedad autoinmunitaria donde se produce una inflamación generalizada como respuesta a una infección por estreptococo beta hemolítico del grupo A, que nuestro sistema inmunológico se defiende de ese estreptococo, pero a su vez hay antígenos propios nuestros que tienen la misma capacidad antigénica que tienen estos estreptococos, entonces formamos anticuerpos contra esos antígenos. Se dice que es una enfermedad que lame las articulaciones, si bien se llama reumatismo, y muerde el corazón, y no tiene ninguna connotación cardíaca el título de la enfermedad, y el corazón es la afectación más grave. Como ya dijimos, la fisiopatogenia es una reacción inmunológica cruzada contra el estreptococo beta hemolítico y contra antígenos homólogos. La mayoría de los casos, el 90%, comienzan las crisis en niños de 10 a 15 años con un ligero predominio femenino. Aparece un mes después de una faringitis por estreptococos y también la enfermedad, es decir, que evolucione a la fiebre reumática, se puede prevenir y de hecho se hace con un tratamiento con antibióticos. Entonces, después de una faringitis, comprobamos que sea por estreptococos, puede aparecer una artritis, una afección cardíaca, una pancarditis, un rash cutáneo o una encefalitis como una forma grave de presentación. Pero son dos las características morfológicas y los órganos que se lesionan. Artritis migratoria de grandes articulaciones y una pancarditis, es decir, endocarditis, miocarditis y pericarditis. Decimos artritis migratoria de grandes articulaciones porque un tiempo duele un codo, por ejemplo, después eso se va y aparece en la articulación de la cadera, después eso se va, después duelen las dos rodillas y siempre son de grandes articulaciones y de forma asimétrica en general. La lesión característica de la cronicidad de esta enfermedad es el cuerpo de Aschoff, que aparece en distintos sitios, en corazón, en las serosas, en las sinoviales, en las vainas tendinosas, como nódulos subcutáneos. ¿Y qué son el cuerpo de Aschoff? Es un granuloma, que hasta que se instala pasa por distintas fases. Una fase exudativa, donde hay un infiltrado inespecífico, la fase proliferativa y un foco de necrosis central, que es necrosis fibrinoide, con una empalizada de fibroblastos e infiltrado leucocitario que tiene células muy particulares, que son las de Anichkow y la de Aschoff. Y finalmente una fase de fibrosis que en el caso de las serosas puede dejar adherencia, de las membranas sinoviales puede dejar inmovilidad articular, etcétera, etcétera, dependiendo de dónde afecte este granuloma, donde aparezca este granuloma. Y esta es la afección en el corazón, por ejemplo, que aparece en los granulomas, aparece en general próximos a los vasos y en especial del lado subendocárdico. Entonces estos granulomas que tienen estas células grandes que se ven acá, como las células de Aschoff en ojo de lechuza, como puede ser esta, o una célula de Anichkow que aparece como en oruga, la cromatina elongada, como si fuera un gusano. Las artritis son las primeras en aparecer, y digo en plural porque aparece primero, por ejemplo, en la rodilla, después se va y cura esta lesión sin secuela y presenta una tetra de Celso, agudo, dolor, tumor, rubor, impotencia funcional y aparece en la mayoría de los pacientes. Después se instala en otra articulación y así va siendo migratoria, por eso se llama artritis migratoria o migratriz de las grandes articulaciones. La pancarditis significa que afecta al pericardio, al miocardio y al endocardio, produciendo distintas morfologías según el sector. Por ejemplo, la pericarditis produce una pericarditis serofibrinosa, que aquí vemos estas laminillas de fibrina en el pericardio, esto es pericardio parietal. Cuando lo separamos a los dos pericardios aparece como si juntáramos dos panes con manteca, untados con manteca, y los separamos y quedan hilitos uniéndolos. Por eso decimos pericarditis en pan y manteca. Pero bueno, en realidad es serofibrinoso y es lo que ustedes deberían mencionar cuando hablan
de esta enfermedad. La miocarditis, ya dijimos que aparecen los cuerpos de Aschoff en el espesor del miocardio, y la endocarditis principalmente afecta más frecuentemente a la válvula mitral, como tenemos acá el aparato mitral conformado por valva, cuerda tendinosa y los músculos papilares. También afecta a la mitral y la aórtica las dos juntas, y aparecen vegetaciones muy pequeñas, subendoteliales y en el borde de cierre de las valvas. Y son fijas, es decir, no son móviles, se quedan ahí, son duritas, muy apretadas unas con otras. Esta es una válvula mitral ya fibrosada, muy evolucionada, muy crónica, obviamente esto de una autopsia. Fíjense cómo el borde de cierre empieza a fibrosarse de tal manera que la estenosa produce una estenosis de la válvula mitral descripta en boca de pescado. Antes se operaba a corazón abierto y se abría, se hacía una comisurectomía, pero ahora se hace reemplazo valvular. En el caso de en muchas patologías valvulares se reemplazan las válvulas. Y otra forma de otra afección endocárdica era en la aurícula izquierda se veían las placas de McCollum, que es una reacción fibrosa subendotelial que endurecía la pared auricular, impidiendo una buena distensibilidad. Como ven acá también hay unas pequeñas verruguitas que se ven en el borde de cierre y en algunas se extiende a las cuerdas tendinosas, como aquí, por ejemplo, aquí. Bueno, el cuadro clínico de esta enfermedad se establece con los criterios de Jones. Jones describe en 1944, o sea, no hace mucho, hace menos de 100 años, que ante evidencias de una infección reciente por estreptococos, uno puede tener criterios mayores para hacer el diagnóstico. Y en la faringitis determinar la existencia con un antiestreptolicina O más un cultivo positivo de la faringe, hacer el diagnóstico. Entonces surgen criterios mayores y criterios menores, que los criterios menores son más inespecíficos. De los criterios mayores, la carditis es uno de ellos, la poliartritis, el excelso en una gran articulación, el eritema marginado en el torso en un niño, los nódulos subcutáneos, la corea de Sydenham o baile zambito, que son movimientos incoordinados que parecen que el niño estuviera bailando. Esto es autolimitante, parece que hay un compromiso neurológico importante, pero en realidad no lo es, porque esto se le va al paciente, dura unos meses y se le va, para diferenciarlo de otras formas de corea, ¿no? Corea viene de coreografía, de baile, y está la corea de Huntington, que es genética y reviste de mayor gravedad. Y dos criterios mayores y un criterio mayor un criterio mayor, sí, perdón, con dos menores hacen al diagnóstico de fiebre reumática. Y los menores son signos clínicos como tener el antecedente de fiebre reumática, dolor articular y fiebre, y laboratorio como una eritroacelerada, leucocitosis y proteína C reactiva, y un electrocardiograma con el segmento PR prolongado. Entonces vuelvo a repetir, un criterio o un signo mayor con dos menores ya es suficiente para hacer el diagnóstico. Si tenemos más criterios, obviamente, mucho más próximo al diagnóstico. La esclerodermia, como enfermedad sistémica, es una enfermedad rara. Significa inflamación y esclerosis intersticial de todo el organismo. Las lesiones comienzan en la piel y, como en todas las autoinmunes, predomina en mujeres, pero esta un poquito se puede extender un poco a mayor edad. En cuanto a los anticuerpos que aparecen, son contra ribonúcleoproteína como la uridina 3 y anticuerpos anticentrómeros, dando este es un patrón nucleolar donde aparece en las zonas del organizador nucleolar, se ve la inmunofluorescencia positiva. Y después hay anticuerpos más inespecíficos, pero estos dos son bien específicos de la esclerodermia. Además de la forma generalizada de esclerodermia, hay formas localizadas, como la forma anular, que en general ocurre alrededor de los dedos y puede producir una amputación de los dedos por necrosis isquémica, en gotas o gutata, también se llama, que son puntitos de fibrosis dérmica,
En placas, esta suele ser frecuente, también aparecen varones jóvenes, aparecen placas de atrofia, o en banda, que parece realmente un corte con un sable, por eso se la llama ensable. Uno hace esto no tiene ningún antecedente de traumatismo, porque parece que fuera un traumatismo. Uno hace una biopsia y ve la fibrosis en la dermis. Los síntomas de una esclerodermia limitada se conocen como CREST, donde hay calcinosis, depósitos de calcio en la piel, el fenómeno de Raynaud, que aparece como espasmos vasculares ante el frío, disfunción esofágica y el reflujo de ácido y disminución de la motilidad del esófago, esclerodactilia, donde se producen las manos en garra por esclerosis de los músculos flexores, y telangiectasia, que es por dilatación de los capilares y que aparecen en la piel como diminutas varices muy chiquititas en la piel. Esta es una fascie descrita como fascie de pájaro, donde hay una retracción de la dermis que produce sequedad sequedad y estiramiento y lesiones ulcerativas de las comisuras, y también esto se ve, por ejemplo, las manos en garra por la atrofia y la fibrosis dérmica, y las telangiectasias, que son las principales afecciones de la piel. Bueno, el fenómeno de Raynaud, siempre les digo que se acuerdan de la bandera de Francia. Primero se ve blanco por la falta de circulación, después se ve azul por una circulación venosa predominante para contrarrestar esa falta de sangre, y cuando se restablece la circulación se ve rojo. Entonces, esto que es desencadenado por el frío o por el estrés, pasa por estos tres periodos y se ve el fenómeno de Raynaud. También está la enfermedad de Raynaud, que esto suele ser más prolongado e irreversible y pueden aparecer lesiones de la piel, que es cuando se depositan inmunoglobulinas de gran tamaño con el frío, como es la crioglobulinemia. Bueno, esta es una piel afectada, aumenta el colágeno 4 de la dermis reticular y se mete en la hipodermis, dejando las células adiposas atrapadas en el espesor. Hay infiltrado inflamatorio alrededor de los vasos, lo que habla de su fisiopatogenia. Hay panalización del pulmón. La afección del esófago es fibrosarlo, al igual que la pared gástrica. Esta es la mucosa, esta es la muscular propia, y fíjense la submucosa cómo incrementa su espesor y está teñido con un masón donde predominan las fibras de colágeno. Y las vasculitis con necrosis fibrinoide cuando hay afección renal. Bueno, terminamos este apartado que es de fiebre reumática y de esclerodermia.